El Centro de Estudios de Políticas Públicas recibe hoy con gran gusto al presidente del Consejo de Administración del Centro de Estudios de Políticas Públicas, del CEP, Alejandro Stipanisic. Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes, Daniel. Un gustazo estar acá contigo. Igualmente, igualmente. ¿Está bien la denominación del cargo, Sí, señor. del espacio? Sí, señor. Sí, señor. Sabés que me parece interesante reivindicar los objetivos con los que fue creado este centro de estudios, los fundamentos, las líneas estratégicas y sobre todo, por lo menos, avisorar qué viene para adelante, Alejandro. A ver, brevemente, la historia comienza ya por 2018, cuando Ernesto Talvi crea una fundación para que lo nutra de conceptos técnicos para lo que después fue su campaña. Ernesto se retiró de la política, la fundación siguió su vida propia. El año pasado, en 2025, un grupo de amigos me invitó a participar y decidimos refundar la fundación. Correcto. La pregunta cantada es, ¿partidario? No, no es partidario. Nosotros somos un grupo de personas que no tenemos que todos tenemos nuestra identificación política. Yo no puedo renegar que soy colorado, claro, y que toda la vida lo fui, ¿no? Pero nosotros no tenemos una afiliación al Partido Colorado o a cualquier partido y no tenemos vocación de sector político. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es recrear el espíritu fundacional de convocar a los que saben de distintos temas. Es convocar a las personas y fundamentalmente respetar su opinión y darla a conocer. Aún discrepando con esas opiniones. Sí, sí. Obviamente que hay un marco, ¿no? Nosotros tenemos una concepción del mundo liberal, donde la libertad tiene que imperar, donde tiene que haber menos regulaciones, donde el Estado tiene que ser justo, preciso, tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz. Pero hay un montón de temas que no están en la agenda pública, y por lo tanto no están en la agenda de los políticos o el ¿Cuáles, sistema por político. ejemplo, Alejandro? Mira, cualquiera de los que hemos hablado en los editoriales. Nosotros llevamos 36 editoriales publicados y donde vos rasques, desde el riego hasta el Plan Nacional de Exportaciones, hasta la educación, hasta la electromovilidad, hasta la gobernanza de las empresas públicas, la transición energética. Sí, todo eso está planteado en la agenda. ¿Vos entendés que no hay profundidad? No, lo que está planteado son temas, y perdón por tus colegas, pero son temas para la cotidianeidad, para hablarlo en una... Qué interesante este tema, contarnos de este tema, y se acabó ahí. Ajá. No están en la agenda pública en el sentido de no hay una necesidad de la sociedad de poner el acelerador en muchísimos temas. Son demasiados temas. Si tú te fijas ahora, antes de venir para acá, estaba mirando, obviamente, la tapa de los diarios ahora tienen las primeras 3 o 4 noticias en los portales de noticias, 3 o 4 noticias son del Mundial. Que ganó fulano, que salió Mengano, que los jueces, que el jugador, que el lesionado, que los goles, que las polémicas. ¿Tá? Cuando vos vas más abajo, las noticias duran a lo sumo un día o dos. Sí, es el ciclo ese. No hay ¿qué es más lo que mi tío, que era periodista, siempre me decía, es más del cronista que del periodista. Sí. ¿Tá? Pero lo que pasa es que la sociedad consume eso. La sociedad demanda eso. Sí, o sea, los medios naturalmente tienen como su cuota parte de responsabilidad, pero hay un tema del sistema político, de los gobernantes, de quienes toman decisiones. Bueno, pero yo eso, para mí hay muchos más obviamente, pero hay 3 actores en este teatro que estoy describiendo. Está el periodismo, está el sistema político y está la opinión pública. ¿En ese orden? Lo que pasa es que para mí la opinión pública es la base de todo. Claro. Porque el periodismo hace lo que la opinión pública, lo voy a simplificar en algo que es demasiado grosero, capaz que el periodismo hace lo que la opinión pública le dé rating, lo que la opinión pública le acepte, le demanda, le consuma. Porque el periodismo tiene que subsistir de alguna manera. Es una vieja discusión si estamos a lo que la opinión pública demande o si hay una inducción también a que la opinión pública tome lo que nosotros queremos. Pero es larga la discusión. No. Ahora voy a eso, porque me parece que... Y yo le quito responsabilidad al periodismo o a los medios. Los políticos los políticos no lideran. Tú sabes mi adoración por Jorge Valle, ¿no? Y Jorge Valle, él decía, cuando aquel jingle le canta la justa, seguramente haya sido
utilizado convenientemente, pero Jorge decía las cosas y no le importaba si a la gente le caía bien o mal, porque él entendía que él debía liderar a sus votantes y no dejarse liderar por los votantes. Sí, bueno, el tema jubilatorio le costó, por ejemplo, una elección que estaba prácticamente ganada. Eso hay un hecho en Minas, en la plaza de Minas. El diputado colorado de La Valleja le dijo: Jorge, venimos bárbaro, la plaza está llena, por favor no hables de la reforma jubilatoria. Jorge habló 45 minutos de la reforma jubilatoria. Las caras largas, la gente se iba de la plaza. Porque Jorge decía: acá se nos va la vida, esto es importante, esto no podemos dejar. ¿Y eso cuántos años hace que pasó? Y eso fue en el 89. Hace casi 30 años. Ahora, ¿por qué ato las tres cosas? ¿Y por qué me parece importante? Y por eso te cuento esto, porque me parece que es la sustancia del CEP en esta versión. Es la gente la que lidera, la que tiene que liderar. Si la gente renuncia a pensar, si la gente se expresa en 140 o 280 caracteres y con imágenes cortitas, la gente renuncia a pensar. La discusión está por el titular. Fuerza a los periodistas a hablar en clave de titulares. Yo no consigo un hit en mi noticia, en mi nota, en mi artículo, si no atrapo con el titular y con el primer párrafo. La gente está en esa mecánica, pero hay gente que no está en esa mecánica. En esa espiral de silencio que predomina, hay mucha gente silenciosa que le gustaría otra tónica. A esa gente es que le queremos hablar. Nosotros queremos aportar para las personas que están deseando una discusión más profunda. Estamos queriendo tirar arriba temas de la mesa, arriba de la mesa. Y esos temas, si vos te fijás y vos proyectás lo que hemos hecho en este último año ya, casi estamos cumpliendo un año, y lo proyectás para adelante, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es estamos armando la fundamentación, la exposición de motivos de proyectos de ley. Nosotros estamos armando lo que podría ser el esqueleto de un programa de gobierno, pero con una gran picardía. Y ahí voy a la otra pregunta de la afiliación política. Es libre. Está bien. Es libre. Lo puede usar cualquiera. Quiere decir que esto, traducido como una usina de pensamiento, va provocando esa necesidad de que analicemos con otro cuidado los temas, que no nos quedemos exclusivamente con una versión, más allá de que hay como algunas líneas, eso que mencionabas de la libertad, y lo puede tomar cualquier legislador del partido que sea. Mi pregunta es, ¿te han preguntado? ¿Te han consultado? Sí. Ya hemos tenido, y a medida de que la Fundación va generando su prestigio y vamos perseverando en el objetivo. O sea, se está demostrando que esto no era una golondrina. Correcto. Esto es la primavera. Esto lo queremos sostener. Está bien, pero entonces toman el insumo de este pensamiento para eventualmente elaborar proyectos de ley. A ver, sí, nuestra intención, obviamente, ese es el final último, el objetivo último, ¿no? Que nuestras propuestas, que las propuestas de los técnicos que se acercan, de los colaboradores, como le decimos nosotros, que se acercan, sean escuchadas, sean analizadas, sean reflexionadas y se transformen en líneas de acción concreta, generalmente proyecto de ley o disposiciones ejecutivas o lo que sea. Pero en realidad el objetivo más profundo, si se quiere más filosófico, nosotros queremos darle voz a las personas que saben de un tema para que se reconozcan unas a otras, para que gente común... Tú has visto que en nuestros editoriales, en algunos editoriales hay gente muy conocida, pero la mayoría de los editoriales son de personas que no se conocen. Sin embargo, tú lees lo que escriben y decís, pero esta persona sabe lo que está hablando. O lo pensó, o actuó con sensatez. Claro, y lo que está proponiendo no es nada descabellado. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos. Estamos evitando entrar en temas polémicos, estamos tratando de evitar entrar en los temas que sean, por ejemplo, de la contienda política, y donde ya hay dos partes que están en pugna. Pero el propio nombre del centro nos lleva a asumir el desafío de pensar en temas polémicos, porque desde el momento en que consideras lo de la política pública, ahí no es que haya 2 bibliotecas, puede haber 200, claramente, ¿no? Y me gustaría acercarme, porque estoy hablando con una persona muy experimentada en el área de la gestión pública, de las empresas públicas, detenernos en eso, Alejandro. Y como referencia, para iniciar este diálogo sobre las empresas públicas,
remontarnos al momento de su nacimiento, finales del siglo XIX, principios del XX, con otra época, otra etapa, otro país. ¿Qué de aquellas empresas se mantienen hoy? ¿Cuáles son aquellas cuestiones que hay que cambiar, que hay que modificar? ¿Cuáles son aquellos propósitos que nacieron con las empresas que hoy ya no tienen sentido? Ese estado de bienestar que estaba detrás de la creación de empresas públicas, ¿cuánto de eso ha quedado? A ver, Daniel, como ingeniero soy bastante cuadrado en los diagnósticos, cuadrado en el sentido de que trato de ver cómo funcionan cada una de las piezas del ajedrez y cómo se van moviendo, ¿no? Y entonces las empresas, las personas, las sociedades, las culturas, los sistemas políticos no pueden escapar a sus tiempos. Entonces el marco es uno. Y yo creo que hay una similitud entre, para seguir el hilo de lo que vos planteás, hay una similitud entre la evolución de las empresas públicas y el fútbol uruguayo. ¿Sí? El fútbol uruguayo fue muy glorioso. Fue muy glorioso, pero en serio. El Uruguay no estuvo en todos los mundiales, en particular porque en el segundo mundial Uruguay no fue. Argentina y Uruguay no fueron. Como Italia e Inglaterra no vinieron al primer mundial. Porque ese era el nivel de tensión que había. Los uruguayos jugaban más rudo y más duro que los argentinos, que eran más habilidosos, eran la característica. Con el correr de los años se inventó esto de la garra charrúa. ¿Tá? Charrúa que, me adelanto a decir, los charrúas no nos representan como nación. Había otros indios, los charrúas eran nómadas y eran bastante brutos. Había otros indios que sí nos representan como nación. Pero la garra charrúa quedó como una grifa. La garra charrúa quedó como... Y esa garra charrúa en determinado momento, que representaba el coraje, que representaba la pasión, que representaba la intensidad... Era necesario, pero no se transformó en violencia. Se transformó en violencia. Entonces, la fama de garra charrúa era, estos son violentos. Y acordate, en el Mundial, creo que fue del 86, ¿no? Cuando echan a Batista antes del minuto de juego. ¿Sí? Echan al lateral izquierdo de Uruguay al minuto de juego por un patadón. Pero en realidad lo que estaba influyendo ahí era el entorno, era la fama que tenía. Entonces, ¿por qué hago este símil? Porque las empresas públicas arrastran la fama y ese estado de bienestar, arrastra la fama, la concepción, la noción de hace 100 años, Daniel. Y el mundo cambió muchísimo. El mundo cambió muchísimo. Te lo planteo así, y tal vez en este momento entonces terminar la entrevista porque tenés esa definición bien concreta. ¿Tienen que existir empresas públicas? Mira, a ver, a mí el tema de la empresa pública como propiedad nunca me desveló. Nunca me desveló. Especialmente cuando vos tenés un 80% de la población que piensa que las empresas tienen que ser públicas, que ANCAP, Antel, UTE, OCE, Banco de la República, tienen que ser públicas. Me vamos a lo que decías anteriormente. Es la gente la que habla. Es la gente la que habla. Es la gente la que habla. Entonces, pero ¿por qué minimizo el tema de la propiedad? ¿Por qué no me obsesiona a mí el tema? Si vos me preguntaras a mí, si yo fuera el diseño original del país, diría, y mirá, ahora puede ser muy conveniente. En 1931, cuando se crea ANCAP, por ejemplo, ¿tá? Mirá, el país lo necesita, no sé cuánto, pero, pensá cómo vamos a salir de esto, porque dentro de unos años que sea de propiedad estatal puede ser un problema y puede generarnos muchos problemas. Y de hecho en el 2015 lo generaron y muy graves, ¿sí? Porque ANCAP quebró como empieza. Así como quebró ILPE, así como quebró antes el SOIP, así como quebró AFE, como quebró Pluna, ANCAP quebró, pero ANCAP era muy necesaria y se la reflotó. A mí el tema de la propiedad no me preocupa tanto. Lo que sí diría es, en el momento fundacional, si pudiera volver atrás, le mostraría a los padres fundadores, le mostraría, todos estos problemas vinieron antes. O solucioname estos problemas en el acta fundacional, o mejor no te metas. Eso sería, pero eso es con el diario del lunes y ya está la vida. Es Entonces, indemostrable. Hoy el 80% de la población quiere empresas públicas. Y yo creo que el tema de la propiedad no es lo profundo. El problema es cómo se ejerce esa propiedad. Y la primera patología que yo identifico es que las empresas públicas no tienen dueño. No tienen dueño. Pero y cuando se dice, por ejemplo, que es lo más reiterado en estos casos, ¿no?
las empresas públicas nos pertenecen a todos. Sí, señor, es un pedacito tuyo, un pedacito mío. Decime, a mí me comprende la general de la ley porque fui presidente de ANCAP, pero ahora que soy un ciudadano común como vos, ¿no? Decime vos, en este momento, ¿qué acto de dueño estás haciendo en ANCAP, en UTE, Antel o en OCE? ¿Qué acto de dueño estás haciendo? Ninguno. Ah, no, la democracia representativa. Ok, sí, está, nosotros ponemos representantes. Entonces los dueños no somos nosotros, sino que son nuestros agentes. ¿Quiénes son los agentes? El sistema político. ¿Sí? ¿El sistema político está actuando como agente nuestro o simplemente está surfeando la ola cada 5 años y trata de hacer lo que mejor conviene, le conviene o entiende que conviene en esos 5 años? Y ahí está la segunda patología. De la manera que manejamos las empresas públicas, el cortoplacismo impera. Entonces, una empresa que hace 100 años, como la empresa eléctrica, como UTE, el monopolio de UTE, que hace 100 años era un monopolio aislado de la región, del mundo, de un montón de avatares. O en 1931, cuando se hace el monopolio de los alcoholes y de los combustibles de ANCAP. Empresas aisladas, empresas que atendían el territorio uruguayo. Hoy son empresas que están en el marco de la globalidad. ANCAP está en el marco de la globalidad. ANCAP, se habla del monopolio de ANCAP, para mí el monopolio más grave es el de UTE, y es grave en serio, pero el monopolio de la refinación de ANCAP, hay que derogarlo, pero no es el primer problema que hay que derogar. El monopolio de ANCAP hace que ANCAP esté metida en un mercado en el cual compra crudo en mercados competitivos internacionales y está vendiendo a paridad de importación o no, pero siempre en contraste con lo que vale el precio del combustible en otros lugares. Eso las hace globales. Y las empresas globales tienen miradas de largo plazo. En cambio, nosotros tenemos directores que duran 5 años. Vamos a poner el mejor caso. Sí, permitime simplemente un paréntesis. Las empresas públicas también han creado comunidades subsidiarias que participan del mercado global. Sí, claro. ¿No es suficiente eso? No, han creado apéndices, pero que se empiezan a regir cada vez más por los desvíos que ha habido o por los supuestos desvíos, que algunos entienden que hay desvío, han empezado a ser absorbidas por el sistema de contralor público. Entonces, un montón de regulaciones que son de ANCAP o de UTE o de Antel derraman a sus subsidiarias, que ya empiezan a ser empresas bajo el derecho privado, pero cada vez más maniatadas. Por ejemplo, en los sueldos. Yo estuve 1 año en Antel, 2 veces como presidente, 2 veces como vicepresidente. Y el problema existencial que tiene Antel es que es una empresa tecnológica. Y la empresa tecnológica se nutre de ingenieros o de técnicos que son altamente demandados por el país y por el mundo. Si Antel y sus subsidiarias no pagan los sueldos de mercado, no tiene los mejores profesionales. Sí, los talentos se te van. Y a veces no tienen los profesionales. Decime, Alejandro, para no distraerme con lo que dijiste hace un ratito, para vos es más, y después volvemos sobre lo de ANCAP, pero para vos es más grave el monopolio de UTE que el de ANCAP, ¿por qué? Porque el monopolio de UTE no está reconocido en la población. No nos damos cuenta de que UTE es una empresa que domina. No hay ningún contador de luz que no sea de UTE, ¿no? Todos los clientes son de UTE. Me dirán, la generación la tienen privados. Sí, pero son privados que generan básicamente para UTE. Y UTE es una empresa monopólica que tiene una deuda bancaria baja, que tiene gran deuda con clientes, proveedores cautivos de UTE. O sea, hay una connivencia ahí entre el cliente, el proveedor, entre el deudor, el acreedor, ¿sí? Y gana $300 millones. Y esos $300 millones, $200 millones van a rentas generales todos los años. Sí. Entonces se transformó en una usina extra presupuestal. Decías que nosotros, si lo analizamos fríamente, no somos propietarios, claro, ni con una mínima parte de las empresas públicas. Te pueden responder, pero elegís a las autoridades que luego designan a quienes estarán al frente de esas empresas, y esas empresas tienen que hacer una tarea social, porque si no probablemente tenga problemas el gobierno de turno. Entonces te pueden decir... Ese es el problema.
Ese es el problema. Esa mecánica que acabas de describir, que es básicamente lo que describe la teoría de la agencia, nosotros elegimos representantes, esos representantes eligen representantes y eligen representantes que terminan en el directorio de las empresas públicas. Son nuestros agentes indirectos. Ese agente, un director de empresa pública, mañana te siento a vos en el directorio de una empresa pública. ¿A quién respondés? Te lo voy a hacer más fácil. En una empresa cualquiera, no una empresa familiar dominada por la familia, una empresa mediana del Uruguay o de cualquier parte del mundo que tiene un directorio. ¿A quién responde el director? Imagínate un directorio de 5 miembros, ¿a quién responde el director? Algunos dirán, equivocadamente, responde a los accionistas. Si los accionistas es a todos los accionistas, ok. Pero la tendencia es a pensar, no, a este director lo puse yo. Yo soy uno de los accionistas y responde a mí. No es así. Hasta la ley penaliza eso. La ley penaliza que el director de una sociedad anónima tome decisiones, acompañe decisiones e impulse decisiones en contra del interés de la empresa. Decime tú, ¿cuántas decisiones toman los directores políticos de las empresas públicas que van en contra de la conveniencia? A ver, si la gerencia recomienda A y la gerencia recomienda A con fundamento, los directores políticos cuando deciden B no están respondiendo a los mejores intereses de la empresa. Te voy a poner un caso clarísimo, clarísimo. Año 2008. La gerencia de ANCAP del momento recomendó concentrar toda la actividad de Portland en una planta en Paysandú. Hacer una planta de 1 millón de toneladas por año, moderna, en Paysandú. Invertir $400 millones ahí. La decisión política, por un montón de razones que entiendo pero que no comparto, racionalmente no comparto. La decisión política fue hacer la inversión en 2 plantas por $600 millones. En 2 plantas, la mitad de tamaño de la original. Esa decisión fue en contra de los intereses de eficiencia de la empresa. Si tú tenés 2 plantas, tenés el doble de costos fijos. Ahí arranca el problema del Portland de ANCAP. Y la decisión fue una decisión política, pero política electoral, política partidaria, política ideológica. Sí, política electoral, partidaria e ideológica. Y te podría preguntar, porque hay un componente fundamental, y es el empleo que generan esas empresas. ¿En qué medida estos planteos de revisarlo con una mirada que supere el corto plazo, que mire un poco más allá, considera el problema importante, por ejemplo, de algunas políticas clientelares? Porque es muy difícil hoy por hoy intentar alguna modificación en las empresas públicas sin considerar que hay mucha gente trabajando allí. Y que trabajando muchas veces también en función de políticas que vienen justamente de mucho tiempo atrás. Es lo que dijiste tú recién, son políticas clientelares. Esas son las políticas que hay que atacar. ¿Y cómo? Ahora, por eso tiene que haber una presión social, por eso el CEP tiene como fundamento darle argumento a las personas comunes, para que las personas comunes sean replicadoras en sus círculos y que llegue el momento en el que le digan a un candidato, a su candidato, Frente Amplio, Partido Independiente, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido de la Gente o Partido lo que sea, le diga, che, perdón, ¿qué pensás tú de aquel editorial que escribió el CEP sobre la gobernanza de las empresas públicas? Claro. También te quiero decir una cosa, ¿no? La gente haciendo esa consulta, pero también la misma gente con un pariente en alguna empresa. No, está bien, pero lo que pasa es que acá... Pero me entendés cómo actúa sí, también sí, eso, ¿no? sí. Es decir, che, pero todos tenemos Daniel, un pariente trabajando. Soy funcionario público. Pero ¿sabes qué? A mí me gustaría, por el cargo que tuve, por los cargos que tuve en ANCAP, por el nivel de responsabilidad, yo tendría que haber ganado 5 veces más de lo que gané. Entonces, cuando se habla de clientelismo, cuando se habla de las políticas de ubicación, cuando se habla del empleo, lo primero que hay que distinguir ¿es empleo genuino o es empleo forzado? Si el empleo es genuino, arriba. Y eso no tiene que ver con la propiedad, tiene que ver con la capacidad de gestión de las empresas. Las empresas públicas dan empleo. Sí. Y yo te puedo asegurar, en todas las empresas públicas, hasta donde yo conozco, hay
excelentes funcionarios, Sí. excelentes funcionarios, y después está el estereotipo del funcionario público que va a tomar mate. Ajá. Tenés los dos extremos. Claro, ahora Alejandro, vos tuviste en tus trayectorias excelentes elencos técnicos. Entonces, en tu caso, bueno, sos una persona con mucha capacidad en las áreas que te tocó administrar o gestionar. Pero imaginemos un político convencional. No toma decisiones en función de pronto de su mirada política y que tal vez sea muy errática en función de lo que necesita esa empresa pública. Se ampara mucho en lo técnico. Y es ahí donde te pregunto, ¿está ya laudada o quedó para atrás esa discusión de si las gerencias, los directorios deben ser técnicos y no políticos? No, mira, ojo, ahí dijiste un montón de verdades y muchas verdades equivocadas. ¿Sí? ¿Cómo es eso de verdades equivocadas? Porque es cierto que vamos a estereotipar, cosa que es horrible, pero para simplificar el diálogo. Ayuda a ordenar. El político que se sienta en un directorio se sienta el 1 de marzo de cualquier ciclo electoral. ¿Tá? Vamos a fijar ideas ahora, 1 de marzo, y no voy a hablar de nadie en particular, es un ejemplo genérico. 1 de marzo del 2025, se sienta en el directorio de una empresa pública, no sabe ni dónde está el baño. 90% de los directores no saben ni dónde está el baño. Imagínate entender la complejidad de una empresa como, por ejemplo, ANCAP, que se maneja en un mercado internacional donde los precios varían minuto a minuto. Y la dinámica de las fuerzas es muy amplia, muy compleja. Pero vos no tenés ahí a quien te vaya a decir lo del mercado. Para. Sí. Ese político se sienta el 1 de marzo y tendría que entregar su cargo el 28 de febrero del 2030. ¿No es verdad? Sí. En realidad, lo que pasa es que ese político pregunta el primer día dónde está el baño, después pregunta quién es el gerente de tal cosa, quién es el que sabe, ¿no? Y eso le demora, esa curva de aprendizaje no demora nunca menos de un año y medio. Entonces llegamos a junio del año 2026, donde más o menos te asentaste. Y tenés que dejar el cargo el 28 de febrero del 2030, pero la mayoría se va a dedicar a la actividad política. Entonces, o bien ese político se va a ir un año antes de las elecciones, o bien el directorio, que fue lo que me pasó a mí, te queda desmembrado. Y en la mitad del periodo se te renueva el directorio y tenés que empezar de nuevo de cero. ¿Y cuál es la solución para esa gobernanza óptima? Entonces, pará porque voy a lo que dijiste de los técnicos. Sí. Entonces, sí, es verdad que el político le pregunta al gerente técnico, pero en la relación de, che, yo soy el director, yo soy el que manda. Vení y decime lo que yo quiero escuchar. Y además, yo represento a este sector político. ¿Viste lo que yo te decía de las leyes de sociedades que penaliza que un director haga las cosas? A mí mi sector político me mandató a poner un cajero en Tarariras. Hay que poner un cajero en Tarariras. O hay que conectar el saneamiento en tal lugar. Mi sector político, ni siquiera el partido, ni siquiera la sociedad. En esa relación, ¿sabes lo que pasa con los gerentes? Y hay, como todo, hay una curva normal, hay gerentes buenos, hay gerentes excelentes, hay gerentes malos. ¿Sabes lo que pasa con los gerentes? Se adaptan a sobrepasar a los directorios. Entonces, están entrenados. El primer año se miden el aceite mutuamente. A partir del segundo año, los gerentes que quedan son funcionales a los apetitos personales de los directores. Y después llega un momento donde el director dice, yo ya me voy a ir. ¿Qué quieres hacer, Daniel? Hacemos lo que vos quieras. Mientras no sea contra el mandato de mi sector. Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero que hay que cambiar son los términos de los directores, los mandatos de los directores. Claro, ahí, y hay que prohibirles hacer política. Está bien. ¿Cómo es eso? ¿Prohibirles hacer política? Claro, es como pasa en el Banco Central. Hay que prohibirles hacer política. Esto es una discusión que en el 2019 tuvimos en los equipos técnicos de Ciudadanos, y me acuerdo que Max Apolinsky, que era el constitucionalista que estaba en la vuelta, cuando con Graciela Pérez Montero proponíamos que los directores
tuvieran por mandato legal la prohibición de ocupar cargos selectivos hasta 5 años después de dejar el mando, en algún momento se planteó la duda si eso era así o no. Y me acuerdo que Max dice, mirá, tú no se lo puedes aplicar a los directores que están hoy, pero perfectamente a todos los que vengan, le decís, la condición de contratación es que tú aceptas ser director en esta empresa pública, en este directorio, y cuando renuncies, hasta 5 años después, no puedes ir a ningún cargo electivo. Pero si además vos ponés 5 cargos en un directorio de 5, ¿no? Y ponés 3 directores que sean profesionales que duren 6, 7, 8 años, capaz que así escalonado, y 2 representantes políticos que sabés que van a cambiar para que sean los ojos y oídos del sistema político, del sistema de partidos en el directorio de la empresa, pero que la mayoría sea profesional, mira, eso ya es un avance. Sí, pero la gobernanza es política al fin del día, ¿no? O sea, vos querés, si estás al frente de una empresa, querés seguir los lineamientos del gobierno que te designó allí. Bueno, es que lo que pasa es que si tú estás 8 años en el cargo, vas a estar en el marco de 2 gobiernos diferentes. Exacto, ahí ya es. Entonces, la parte técnica. Pero esa es la renuncia en pos de la eficiencia que tiene que hacer el sistema político. Y ¿sabes qué, Daniel? Perdóname que te corte, pero ¿sabes lo que sucede? Es que el sistema está agotado. Es lo que dijiste hace un principio. Hace 100 años atrás, las personas que integraban los directorios si eran políticos probados. Eran personas de otro prestigio. Eran personas que se encargaban de hacer lo que tiene que hacer un directorio. Pero en aquel momento la complejidad de las operaciones era mucho menor que ahora. Y el dinamismo de las operaciones era mucho menor que ahora. Ahora te exige tomar decisiones de gobierno que son decisiones diferentes a las direcciones ejecutivas que hace un gerente. Pero la mecánica que se da en los directorios es: yo soy director y yo sé más que el gerente y mando al gerente. Daniel, te estoy hablando, te puedo dar 1000 casos, pero te puedo dar 1000 casos de directores abogados que le discutían a los servicios jurídicos el informe jurídico. Y mi respuesta ante esas cosas es: mira, no estamos acá para evaluar tu opinión frente a otro abogado, que es el abogado designado por la empresa. Si tú sistemáticamente entendés que la opinión de este abogado es mala, es pobre, lo echamos. Pero tú no hagas los informes jurídicos. Yo tuve una discusión una vez en el directorio de ANCAP porque un director estaba discutiendo cómo se había calculado la diferencia entre una oferta y otra oferta. Era una licitación de $25.000. Y estaban discutiendo si estaba bien calculado la diferencia con la segunda, porque capaz que había que ir a mejora de ofertas. Obviamente el área de compras tenía la razón porque sabía cómo calcularlo. Pero ese director con sus asesores creía que sabía hacerlo. Esa mecánica, Daniel, es la mecánica después influye para que las empresas públicas sean tan ineficientes. Claro. Estás abriendo muchas ventanas porque en realidad te podría decir, ¿dónde se advierte por parte de nosotros, las personas comunes y corrientes, ciudadanos comunes, dónde advertís la ineficiencia? Porque yo llego a mi casa hoy, soy cliente de UTE, por supuesto, ¿no? Voy a encender y se va a encender. Eso es eficacia. Sí. Eso es eficacia. Sí. Pero la tarifa básica residencial, la tarifa simple residencial es carísima. Y la tarifa simple residencial que tú pagás subsidia a los hogares de mayores ingresos. No a los de menores, a los de mayores ingresos, que tienen tarifa diferencial. Se da cuenta uno cuando UTE gana $300 millones a partir de tarifas que fija el Poder Ejecutivo y que está aprobado, y lo vamos a sacar en un informe próximamente del CEP, está aprobado, el año electoral las tarifas bajan. Entonces, o sea, hay discrecionalidad política. Hay una discrecionalidad fiscal. Y esa tarifa, las tarifas, los ingresos, las ventas, si tú tienes un costo de 10 y vendes un producto a 20, ganás 10, ¿no? Otros 10. Si tú esa ganancia la fijás vos mismo y esa ganancia se la das a tu accionista, que es el Estado, por versión a rentas generales, y de $300 millones UTE dispone 200. Eso es un escándalo. Bien, y en ANCAP pasa lo mismo con el IMESI. ¿Tú sabes cuánto recaudan los combustibles? ANCAP no vierte a rentas generales, pero por una sencilla razón. Porque la versión a rentas generales está por ley estipulada en el IMESI. $900 millones. Sí. Pero, viste que a veces
el mencionar rentas generales parece ser esa gran bolsa que nadie sabe muy bien cómo se administra, ¿no? Una bolsa de fondos, de recursos. Y te dicen, no, pero mira que rentas generales es lo que después te va a gestionar públicamente, con una política pública, áreas vinculadas a la salud, a la seguridad. O sea, Seguí. Y puedo seguir prácticamente con todos los servicios públicos. Claro, lo que pasa ahí, Daniel, es que cuando nosotros hablamos del gasto público y hablamos de la seguridad, de la salud, de la justicia, decís, esas cosas son intocables. Sí, preguntale a los fiscales y preguntale a los jueces si el presupuesto que tienen es el adecuado o no. Preguntale a la policía si el presupuesto que tiene es el adecuado o no. Entonces ahí decís, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Hay que cobrar más? No, hay que gastar menos. Hay que gastar menos en cosas que son superfluas. El Estado no tiene prioridad en los gastos. Pero de nuevo, ¿por qué hablo del cortoplacismo? ¿Por qué hablo de la patología del cortoplacismo y de la incidencia política partidaria en las empresas? Porque el uruguayo está seteado para pensar a 5 años. Es más, en este momento, los uruguayos están pensando si el Frente Amplio va a ganar o no las elecciones, o si las va a perder o no, o si la coalición republicana va a ir junta o no, y va a ganar o no. Estamos pensando ya en el partido siguiente. Este partido se está jugando, pero el campeonato es a 1000. Está muy bien. Bueno, mencionaste, ya estamos en el cierre, varias patologías. ¿Qué hacer para evitar que esta enfermedad, porque si hablas de patologías estamos hablando de una enfermedad, que si no atendemos estos puntos que acabas de mencionar, se va a agravar? ¿Qué hay que hacer? Viste que yo hace unos años planteé una idea que Jorge Valle había planteado antes, que era fusionar UTE y ANCAP. Sí. ¿No? Utilicé el término fusión, que tiene muchas excepciones. Mirá, que te trajo varios problemas, ¿no? A mí no me trajo ningún problema y lo voy a seguir insistiendo. ANCAP y UTE... No te trajo, o sea, te trajo reproches de todo tipo. No, pero es que no me importa. A mí, a ver, si el reproche es un reproche académico y al mismo nivel intelectual, es válido, mejor. El tema es que cuando vos te das cuenta que el reproche es un tema de conveniencia, es un tema de no me toquen, es un tema de yo tengo amigos en una empresa y en la otra, entonces mejor no. Mirá, la verdad me resbala. Pero ANCAP y UTE se van a terminar fusionando. ¿Está? Se van a terminar fusionando. Será en esta década o en la década que viene. Y el ejemplo más sensato que te puedo dar, Daniel, es entrar a la página web de cualquier empresa petrolera. Todas las empresas petroleras tienen empresas eléctricas. Porque estamos hablando de energía. Es lógico que el directorio de ANCAP y el directorio de UTE estén diseñando estrategias a largo plazo en forma disjunta. Mira, yo creo que el Uruguay no necesita que fusionemos las dos empresas como un gran merger entre corporaciones, porque claro, es como me dijo un día Paganini, dice, vos soñás con que se fusionen las dos para que el presidente de las dos sea más poderoso que el presidente de la República sin llegar a elecciones. Dije, mirá qué mirada, es una mirada, pero es una mirada también que le pone un peso de responsabilidad muy grande a la política energética, que es la única que puede sacar al país de este crecimiento al 1%. Porque la energía es la llave del desarrollo y del crecimiento. Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasa si en vez de tener 5 directores en ANCAP y 5 directores en UTE, tenemos 7 directores? 3 directores de ANCAP son también directores de UTE. El presidente de ANCAP es vicepresidente de UTE y el presidente de UTE es vicepresidente de ANCAP. Y hay un vocal que es común a las dos empresas. Y después ponemos 2 políticos en UTE y 2 políticos en ANCAP. Yo te aseguro, Daniel, porque es la lógica. En la primera reunión que tenga cada directorio, los 3 directores que están en común van a ver que el gerente general de UTE dice una cosa y el gerente general de ANCAP dice otra, y van a empezar a ver los matices y les van a decir, ¿por qué la siguiente no vienen juntos? Y los servicios jurídicos están duplicados. Y los servicios de compra y abastecimiento están duplicados. Sí. Tú los unís, empezás a ganar eficiencia. Claro, pero como dijiste también al pasar, pisoteando una cantidad de jardines. Pero son jardines que los ciudadanos debemos exigir que se pisoteen. Bien, dijiste ANCAP. En este caso sería sin la P, porque vos también de acá hasta allá suponés que de Portland no hay que hablar más. Y lo que pasa es que la última bala la tiramos con el proceso de asociación. La última bala la tiramos con el proceso de asociación. El Portland en Uruguay tiene un problema de mercado. Hay 4 plantas que producen Portland y esas 4 plantas producen mucho más
o podrían producir mucho más de lo que la demanda en el Uruguay exige. Hay dos plantas de la competencia que son muy eficientes. Yo te dije, por una decisión geopolítica, sociopolítica en el año 2008, se tomó la decisión de ir por 2 plantas y no por una. La situación sería muy diferente, y esto es una especulación, ¿no? Pero sería muy diferente si ANCAP tuviera una gran planta sola funcionando, y también sería muy diferente si en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, el segundo gobierno del doctor Tabaré Vázquez, se demoró 3 años, pero finalmente se aprobó la autorización para que Cielo Azul construyera su planta. Si no la hubieran aprobado en el gobierno de Tabaré Vázquez, no hubiéramos tenido las pérdidas que tuvo ANCAP en los siguientes 5 años, porque entró un tercer competidor, lo cual por un lado también es bueno, pero lamentablemente los precios cuando entró Cielo Azul al mercado eran $140 la tonelada, bajaron a 100, 105, hoy están en 140 o más también. Entonces, el tema es, mirá, hay que concentrarse en lo que uno sabe y en lo más importante. ¿Cuál es el cometido esencial de ANCAP? Suministrar combustibles de alta calidad al precio y en la oportunidad que necesita el mercado. ¿Y dónde está el Portland en eso? Hace 35 años que estoy en ANCAP. Hace 35 años que veo cómo la torta de los recursos, incluso los recursos gerenciales, los recursos directivos, el tiempo directivo, 98-99% es para el negocio de los combustibles. Entonces, cuando vos tenés un negocio tan chico y lo vas pauperizando. Claro, sin caer en la simplificación, ahora sí tenemos que cerrar. Por lo que te escuché, el país sigue necesitando de empresas públicas, gestionadas como si fueran empresas privadas. ¿Allí le incorporás como la inamovilidad? O sea, si ves que hay funcionarios que no, o sea, cuadros gerenciales relevantes que no responden a la línea tienen que ser echados, por ejemplo. O sea, para simplificarlo, ¿es eso? ¿Querés empresas públicas con una gestión parecida con una a lo privado? Con una mirada de gestión, sí, se impone, el país lo necesita, el país ya no puede despilfarrar, es lo que decíamos recién, el presupuesto del Estado, esas rentas generales, pagan muchas cosas. ¿Sí? Si cada uno de los agentes es ineficiente, esas cosas cuestan cada vez más caras. El tema de la inamovilidad, Daniel, que daría para conversar, en realidad es un tema de llamar a responsabilidad a las personas. La inamovilidad no es tan grave, porque en realidad vos podés pasar a la persona a disponibilidad o la podés pasar a otro. Y tenés argumentos para desvincular a las personas si es que la gente tiene... Si la gente, los directores, tienen la voluntad. Yo me fui de ANCAP habiendo impulsado el despido de un conjunto de supervisores que se habían mandado una macana de novela. Después no sé si se concretó o no. Había decretado una investigación administrativa, hubo un sumario y eran gravísimos los hechos. La inamovilidad no es tan importante. El problema es que la inamovilidad tiene una contrapartida y es el salario más bajo. Entonces, cuando tú ves los salarios en el sector público, de la gente más competente o de la gente menos competente, de la gente de más nivel intelectual, académico, profesional o de los operarios, los salarios públicos tienen un rezago respecto del salario privado, salvo en los niveles más bajos, porque ahí es donde está el clientelismo. Alejandro, vamos a seguir hablando de esto, ¿te parece? Claro, cómo no, todas las veces que quieras. Muchas gracias. Un gusto, Daniel. Alejandro Stipanisic es el presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Políticas Públicas.